Cuando Lucía empujó el pesado portón de hierro y la verja chirrió como un animal despertándose, la mansión le devolvió el sonido convertido en sombra. El jardín se perdía en una neblina que olía a humedad y dinero viejo. Las estatuas miraban con el filo de sus rostros. No había luz donde la casa debería haber respirado. Solo un corredor largo y oscuro que parecía absorber los pasos. Lucía apretó la bolsa donde llevaba su uniforme nuevo y recordó las 3 reglas que la señora Beltrán le había repetido en voz fría. No preguntar, no abrir puertas, no involucrarse. Eran órdenes envueltas en seda. Entró de todos modos. El vestíbulo estaba lleno de relojes que no marcaban la misma hora. En la gran escalera, alguien había dejado una copa con agua intacta. Un detalle minúsculo que parecía pertenecerle a un mundo distinto al de las cuentas bancarias y las habitaciones cerradas. La casa tenía maneras de medir la presencia. Un polvo que se levantaba apenas pasaba. Una cortina que caía sin viento. Lucía dejó las llaves en el mostrador y avanzó hacia lo prohibido como quien obedece una curiosidad que pesa. La puerta del cuarto de Adrián se abrió con un pequeño gemido. La habitación era amplia, demasiado grande para contener un solo cuerpo. Cortinas gruesas filtraban la luz en franjas. En el centro, una cama como isla. Allí, Adrián estaba inmóvil, envuelto en sábanas y cables que hacían un laberinto sobre la piel que quedaba a la vista. Su rostro, donde el tiempo parecía haberse detenido, conservaba todavía rasgos de vida, una pendiente de cejas, una cicatriz que cortaba la frente. Pero algo más llamó a Lucía antes que cualquier detalle físico, una casi imperceptible vibración, una frecuencia débil, como si alguien dentro respirara con cuidado para no ser oído. Se acercó. Tendió la mano con la timidez de quien pide permiso sin palabras. Cuando su palma rozó la mejilla de Adrián, el contacto fue un puente chiquito y eléctrico. No pasó el tipo de milagro que se anuncia con trompetas. Fue un signo. Un pulso que Lucía sintió bajo sus dedos, dormido pero presente. Un parpadeo en el párpado derecho. Una lágrima que rodó despacio por la mejilla sin que nadie la secase. Lucía se quedó. No era su trabajo hacer milagros. Era su trabajo vigilar la noche, cambiar los supositorios que no estaban destinados a su mirada, anotar temperaturas, vigilar que los tubos no se rompieran. Sin embargo, aquella lágrima le habló más que los monitores. Le habló de ausencia y espera. Le habló de una conversación que nadie había tenido permiso de iniciar. Al principio habló sola. Le contó a Adrián de su pueblo, de la cocina de su abuela donde el pan siempre quemaba un poquito en los bordes. Le dijo que no sabía besar en una iglesia y que no había estado en una boda que no fuera la de su tía. Le contó las cosas pequeñas, como quien ofrece migas para ver si algo se despierta. Él respondió con la brusquedad de los silencios, un parpadeo, una contracción de dedos. Lucía empezó a catalogar cada movimiento, a asignarles un significado. Un parpadeo, sí. 2, no. 3, espera. Era un lenguaje inventado en la noche, frágil y necesario. Las noches se sucedieron como páginas de un libro que ninguno quería cerrar. Lucía le leía poemas a Adrián, le recitaba cuentos cortos, le hablaba del sol entre las siembras. Él contestaba en su ceguera, un gesto, un suspiro contenido que cambiaba el ritmo de la habitación. Con el tiempo, esas respuestas fueron dejando huellas más profundas, un dedo que intentaba alcanzar la de Lucía, una respiración que se hacía más sonora cuando ella tarareaba. No era una certeza racional, era una cercanía que anudaba 2 soledades. Pero la casa, además de respirar, guardaba secretos que olían a aceite y a mentiras. Lucía empezó a notar cosas fuera de lugar. Un cajón con papeles atascados. Un retrato antiguo en el que faltaba la sonrisa. Una llave escondida detrás de un libro. Una tarde,
Empujada por una inquietud que ya no pudo contener, descubrió una puerta pequeña detrás del armario. No era una puerta grande con entrada teatral. Era una rendija que se abría a un cuarto donde el aire tenía gusto a tinta y metal. Ahí, sobre una mesa, había fotografías del coche destrozado, recortes que mostraban cables cortados en primer plano, notas manuscritas, un sobre con nombre de Ricardo, un informe que hablaba de frenos saboteados, una hoja con la caligrafía apresurada y un nombre que no debía aparecer: hijo. Todo estaba encajado como un rompecabezas que no debía existir bajo el techo de la familia Beltrán. Lucía sintió que la casa se cerraba alrededor de ella con más fuerza que antes. No era solo el terror de haber sido descubierta en un cuarto ajeno. Era la revelación de que lo que habían llamado accidente era un plan. Y donde había un plan, había alguien que se beneficiaría de la desaparición de Adrián. Ricardo, con su sonrisa hecha de bolsillos, era un nombre que había surgido antes, dicho en voz baja por la señora Beltrán cada vez que mencionaba herencias. Aquella noche, entre papeles, vio algo más: un documento de custodias, una nota fiscal, una fotografía donde un retrato de niño sobresalía en un álbum familiar. El corazón le dio un salto tan brusco que todo el mundo en la casa pareció moverse. Alguien entró en la habitación sin hacer ruido. Era Ricardo. Tenía en la mano una jeringa envuelta en plástico, la punta reluciendo como una promesa. No hubo saludo, solo acusación en sus ojos. «Creías que no veríamos lo que hacías», dijo con voz plana. Lucía, con un sobresalto que la dejó sin garganta, intentó retroceder. La bolsa cayó, y los papeles se dispersaron como hojas de otoño. Ricardo dio un paso, reducido y rápido. Su brazo se tensó. El objeto en su mano era la última imagen que Lucía percibió, antes de que la habitación se llenara de un ruido mecánico. Un botón que se presionó en la pared, una campana que se abrió en la noche. Antes de que el miedo la volviera estatua, un movimiento de la cama cortó la escena. La mano de Adrián se extendió, torpemente, hacia el borde de la mesa, y con un esfuerzo que lucía más de voluntad que de fuerza, golpeó el panel de emergencia. Fue un gesto primitivo y humano, pero contundente. Una alarma, luces que se encendieron, una sirena en el corredor. Ricardo quedó congelado. La oportunidad duró lo justo para que Lucía saliera corriendo y cerrara la puerta detrás de sí. Las alarmas trajeron sonidos de pasos, voces que llegaron como un oleaje. Ricardo se precipitó hacia la ventana en un intento de fuga tan torpe que parecía improvisado. Se lanzó al jardín y se perdió entre las sombras. La policía, o una presencia oficial que la casa había apagado alguna vez, irrumpió con linternas y preguntas. No hubo escenas de cine con persecuciones sangrientas, hubo interrogatorios medidos, declaraciones, promesas de investigación. La señora Beltrán se quedó como estatua en el vestíbulo, con la boca reseca y las manos que no sabían qué decir. En la quietud que siguió al torbellino, Lucía volvió a la habitación. Adrián yacía de nuevo, pero algo había cambiado. Sus ojos, que hasta entonces solo respondían con parpadeos, se habían abierto y miraban sin ver completamente, como si un espejo interior se hubiera movido. No habló, porque hablar no era lo que se esperaba de él. Apenas murmuró un nombre que salió sin aire, y se apoyó en la curvatura de la almohada, como quien reconoce un rostro en la memoria. Lucía puso su mano sobre la suya, y no hubo romanticismo explícito, ni un acto de posesión. Fue una mano sobre otra, cálida, temblorosa, agradecida. La policía recogió los papeles. La investigación empezó a tejer sus redes. Ricardo fue buscado. La señora Beltrán tuvo que explicar ausencias y contradicciones. Y en medio de ese latido burocrático, los documentos que Lucía había descubierto se convirtieron en prueba. Fotos, recortes, notas que apuntaban a manos que sabían ocultarse en la noche. Aún así, la culpabilidad no se presentó como una sentencia inmediata. Había nombres que no encajaban, testigos con miedo, transcripciones que pedían más certezas. Mientras tanto, la relación entre Lucía y Adrián se volvió un vínculo que no podía definirse con categorías simples. No era el tipo de intimidad que se nombra con exceso. Era una cercanía nacida del cuidado nocturno, del intercambio de historias y del simple contacto humano. Ella le habló de su inocencia con la misma naturalidad con que contaba que nunca había visto el mar. Él, desde su encierro, parecía escucharlo todo,
como si cada palabra fuera un hilo que lo traía de vuelta. Las noches posteriores trajeron avances lentos, movimientos más coordinados, respiraciones más libres, la forma en que Adrián seguía con la mirada la mano de Lucía cuando ella pasaba la sábana. A veces parpadeaba de forma que los dos entendían como respuesta, otras permanecía en silencio. Nadie dijo milagro con la arrogancia de quien compra certezas. Se habló en susurros sobre posibilidades, coincidencia, recuperación neurológica, el efecto del cuidado constante. En el fondo de esos debates flotaba una idea que nadie se atrevía a formular en voz alta. Había algo en la presencia de Lucía que tocaba algo más que la carne. Un día, cuando las sombras de la casa ya no parecían tan agresivas, encontraron otro sobre entre los documentos revisados por la policía. Era una certificación de nacimiento, antigua, con un nombre que no figuraba en el registro público. Un niño, inscrito pero luego olvidado. Junto a la partida, una carta breve, escrita de puño y letra por una mujer que decía haber conocido a Adrián en tiempos en que la mansión olía a limpio y a esperanza. La carta hablaba de un compromiso incumplido, de un silencio que se prolongó, y de una promesa de esconder el nombre para proteger a un menor. La revelación trastornó las piezas del tablero. Si aquel niño existía, si era hijo de Adrián, la línea sucesoria cambiaba, como si alguien hubiese movido una ficha bajo la mesa. Ricardo ya no sería el único heredero. Habría otro posible continuador de la fortuna, alguien cuyo rostro aún no conocían. Y la distancia entre la mansión y el mundo se acortó, porque ese niño podía estar cerca. Cerca en la ciudad, en una escuela, en una esquina donde la vida corría sin saber que una herencia la rondaba. Lucía miró la partida de nacimiento, y por primera vez desde que cruzó el portón, sintió que su papel en la historia era más que el de un peón. Se sentó junto a la cama de Adrián y leyó en voz baja la carta. Él, escuchando, dejó caer una lágrima que ella reconoció como una llave que abría sentimientos, nombres, recuerdos que hasta entonces habían estado sellados. Lo que había ocurrido la noche del toque dejó de ser una causa y se volvió, en la memoria de ambos, un punto de inflexión, un catalizador que no explicaba todo, pero que había ayudado a mover algo que necesitaba moverse. La casa, que antes parecía contener la respiración, ahora parecía exhalar poco a poco. La señora Beltrán era interrogada con más rigor, y la sombra de Ricardo se estiró por la ciudad. Se decía que había tomado el camino de la fuga, que se ocultaba en hospedajes baratos, que su rostro ya no inspiraba el respeto de antes. La policía prometió pesquisas, y los papeles que Lucía había encontrado circularon entre manos oficiales. Aún así, había una sensación persistente de que la justicia tardaría en alcanzar los laberintos donde las mentiras se habían tejido. En una de esas noches, cuando la casa parecía menos amenazante y el viento solo traía consigo hojas muertas, Lucía se quedó sentada junto a Adrián. Sus manos se encontraron sobre la sábana, sin prisa, sin necesidad de más testigos. Afuera la ciudad respiraba su propia vida. Adentro, la habitación recogía lo que quedaba de miedo y lo transformaba en cuidado. Él cerró los ojos como quien hace un intento consciente por recordar un rostro, una promesa, una voz. Ella apoyó la frente en su mano y permitió que la ternura fuera lo que dominara el gesto. Los documentos mencionaban a un heredero que nadie esperaba. Mencionaban a un niño cuyo nombre estaba cifrado en una letra familiar. Mencionaban posibilidades que abrían preguntas en lugar de respuestas. La última imagen que Lucía sostuvo antes de apagarse la luz fue la de un pequeño retrato enmarcado en blanco. Un niño con ojos grandes y serios que parecía mirar no a la cámara, sino hacia un futuro que aún no había sucedido. Lucía no sabía quién sería ese niño. Tampoco sabía si lo buscarían o si lo dejarían vivir al margen, como una sombra que el poder decide ignorar. Cuando el amanecer tocó por fin las persianas, Adrián abrió los ojos con más claridad. No habló con oraciones ni con revelaciones. Meramente dijo el nombre de la mujer que le había cuidado, y luego un nombre de niño que Lucía no pudo identificar del todo. Ella le apretó la mano con firmeza, y en ese agarre se prometió a sí misma que no olvidaría la carta ni el retrato. Si había algo que la vida le había enseñado en aquella casa gigante, era que la verdad tenía muchas puertas, y que cada una se abría con su propio tipo de llave. La historia no terminó en un abrazo. Quedaban interrogantes.
Ricardo seguía prófugo, la investigación continuaba, y la identidad del heredero verdadero pugnaba por emerger. Pero hubo justicia suficiente para quitar de la casa la sensación de impunidad. Se había encendido la posibilidad de que alguien respondiera por las manos que habían querido silenciar a Adrián. Y hubo también una promesa silenciosa entre dos personas que no necesitaban palabras para agradecerse. Lucía había tocado, y ese toque había movido algo que parecía inmóvil. Si esta historia te atrapa, suscríbete y deja en los comentarios. ¿Crees que fue un milagro, una coincidencia o simplemente el poder del cuidado humano? La enfermera que entró virgen a la casa y no salió igual. La palabra virgen fue siempre un rasgo, una forma de decir que su mundo era pequeño y honesto. No hubo explotación de esa condición. Hubo en cambio una pureza de intención que actuó como catalizador para algo mayor, la defensa de una vida. Aquel toque no es una receta, ni una promesa, es una chispa en la penumbra. En el retrato quedado sobre la mesa, los ojos del niño seguían pareciendo demasiado conscientes para su edad. Podría ser que el heredero estuviera más cerca de lo que todos imaginaban. Podría ser que cuando lo encontraran, la verdad reordenara de nuevo los lazos. Lucía dejó su mano sobre la de Adrián, y sin que ninguno supiera todavía el destino final de Ricardo, supieron que, en la casa donde todo parecía calculado, había nacido algo imprevisible, un comienzo. Si quieres seguir la historia y descubrir quién es el hijo oculto y qué pasará con Ricardo, vuelve al próximo episodio y comparte tus teorías abajo. La mansión aún guarda sombras, y la mano de Lucía no es